Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes y lunes de 7 a 9 de la noche aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensaje, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera pinta mira luz más mi día y mi no sobra fuerza más no me no entregar. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh,
gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Señor Jesús, que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno inmolado. Gracias. Gracias, Señor. Digno, digno, digno. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay. Gracias, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. ¡Aleluya! Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor.
es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh sí, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor, damos en tu hermosura. Cuán hermoso soy. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer esta programación que está completamente dedicado a tu gloria, a tu honor. Gracias también, Padre, por haber llevándonos hasta este punto en la vida donde nos encontramos. Gracias por la protección, gracias por cada milagro que hemos recibido
en nuestras vidas durante de los días que están por detrás. Los milagros que fueron visibles, pero también los milagros que no fueron visibles para nosotros. Y te pedimos, Padre, para que nos abres los ojos, para que podamos ver cada día las hermosas obras que estás haciendo en nuestras vidas. Porque cuando no vemos tus obras, tenemos la confianza y la seguridad que estás obrando, que estás haciendo cosas hermosas, que estás abriendo puertas, abriendo nuevos caminos, sacando espinas, dirigiendo nuestros pasos. Y esta noche, Padre, te reconocemos como el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios de gran bondad, el Dios que es tan infinito. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y todavía vas a hacer en nuestras vidas. Y esta noche traemos a las personas que hoy amanecieron desanimados o con tristeza en el corazón. Las personas que hoy levantaron y tenían que confrontar las consecuencias de maleza y de enfermedad. Les traemos esta noche ante tu trono sagrado y te pedimos tu misericordia. Te pedimos, Padre, para que fijas tu vista sobre ellos, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir sanación divina, para que puedan recibir nuevas fuerzas, ánimo, consuelo y paz en el corazón. Todas esas súplicas y ruegos hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a nuestra plataforma. Hoy es el lunes, el 16 de junio. Y ya son casi las 7:30 de la noche aquí en Utrecht, en Holanda. Acompáñame hasta las 9 de la noche cuando vamos conjuntamente, unidos en espíritu, vamos a dar la gloria al nombre de todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús. Acompáñame y abre tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene para darte esta noche a través de la música, a través de la prédica. Abre tu corazón y diga: Padre mío, Abba, háblame porque te estoy escuchando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Canta al Señor, reposa en el gozo de Dios, alégrate en Él. Tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, la esposa de Dios. Está con nosotros, con danzas y cantos, cantos de gozo por los redimidos que llegan a Sión. Con su presencia, Él llena su templo, y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Canta al Señor,
recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él. Tú eres su gozo y eres tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, esposa de Dios. Oh Jesucristo, Cordero que salva, que vive por siempre sentado en poder a la diestra del Padre. Con su presencia llena su templo y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mirar luz, mas de dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Admirado en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Ya lo ves. Que me rienda, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Pa' que lo piquen. En la cara, pa' que lo piquen. Y en los pies, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Lo piquen otra vez. En la carretera, en medio de la acera, le envío mis avispas pa' que lo piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que pique. Lo piquen en la copa pa' que salte como un lince. Señor, todo el empuje, todo el menú. Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace
El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Qué bella canción, y queremos enviar un saludo esta noche, también un gran deseo de bendición para Bernadette Damasco y también para nuestra gente de Bonaire, para Romando Molina y su familia, también para Jutmar y Ruelta Fanait, Eliana Clara y su casa. También un saludo y deseo de bendición para Lilian Soliana, para Eric y Mirla Soliana y su familia entera. También para nuestra Mercedes Omachechi Soliana. ¿Cómo estás, Omachechi? Saludos y un fuerte abrazo desde Utrecht para usted. También un saludo queremos enviar a Varenia y Yuri Yanga, para Varenston, Ronchi y Magali y su casa completa. También para Amirko, Papa Vinclar, la princesa heredera, Charaska, para Juni, Fernando, Marcelo. Y para todos ustedes tengo la próxima canción, espero que les guste. pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que
problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Qué bella canción, sinceridad. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Monnikendam, Gerald y Judeska Dovale y su casa y familia. La vamos a dedicar también a Sara Betancourt, a Luz Marina Blanco, José Brechwald, Patricia Iglesias. La vamos a dedicar también a nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia. Tía Viola, Johnny y Ren, la familia completa. Y la vamos a dedicar también a nuestra gente de Den Bosch, a Marilis Azet, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos, Liliano, Kaden y también Shurel. Para todos ustedes tengo la próxima canción deseándoles un feliz lunes y una bendecida nueva semana. En el nombre de Cristo. Especialmente para ustedes la próxima canción. En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti
debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable. Y nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltarle es merecedor. Adorarle por su gran amor. Con mi canto le rinde adoración al gran yo soy. En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti hoy debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable. Nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltar es merecedor. Adorar con mi canto le rinde adoración al gran yo adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración, adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración al gran yo soy, al gran Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar a tía Mireya y la familia Natal en Caracas. La vamos a dedicar también a la familia Lampes, a Swinda Martes en Curazao. La vamos a dedicar también con mucho cariño también para nuestra gente que nos está sintonizando desde el Caribe. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción, deseándoles un feliz lunes y también un feliz y bendecida nueva semana que está por delante.
maravilloso es Él, Consolador, y hoy aquí está Jesús, todos juntos, oh, aleluya, estamos adorando a Cristo el Rey, oh, oh, aleluya, estamos adorando a Cristo el Rey. No hay nada como estar embriagados con el Santo Espíritu. Maravilloso es Él, Consolador, y hoy aquí está Jesús. Everybody, estamos adorando a Cristo el Rey. Oh, aleluya, estamos adorando a Cristo el Rey. Aleluya. Eres nuestro capitán, el Shaddai, el que nunca pierde una batalla. El Shaddai, mi capitán, no ha perdido una batalla. No, el Shaddai siempre vencerá, poderoso en batalla, es mi capitán. Cuando salgas a pelear, el enemigo se va a burlar, pero no hay que temer, porque no alcanza su poder. Si confías en tu Dios, el que de Egipto te sacó, hay que declarar en fe que la victoria viene del Señor. Mi capitán no ha perdido una batalla, ni la perderá. Siempre vencerá, poderoso en batalla, es mi capitán. Y al momento de guerrear, el sacerdote gritará: escucha, Israel, no tienes que temer, porque el Señor contigo está, y a tu favor Él peleará. Escucha, Israel, la victoria viene del Señor. Hey, y cuando arrecie la batalla y las fuerzas se me van, yo recuerdo tus palabras, la victoria mía es El Shaddai, mi capitán, no ha perdido una batalla, ni la perderá, siempre vencerás, poderoso en batalla, es mi capitán. El Shaddai, mi capitán, no ha perdido una batalla, no. El Shaddai siempre vencerá, poderoso en batalla, es mi capitán. Hey, sí, señor. Tremenda canción y tenemos más, mucho más. Estas lindas canciones para seleccionar para ustedes. En la próxima la vamos a seleccionar con mucho cariño
enviando un deseo de bendición muy, pero muy grande, un deseo de gran shalom para Ivan Felida, para Urban Strader, Orlando Ubilla, Natalie Mersen y su casa, también para Charette y Senia, Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosana Ramírez, Elka y Michael Bonifacia, para la familia Ursulita y la familia Petronella, para Shirley Soliana, para Urvin y Ruli Albertes, Lilian Soliana y también para Armando y Jesse Rincón, Adorable Salsa y su familia aquí en Holanda, pero también en Venezuela, y la vamos a dedicar también a Isaac y María Eugenia Paternina. Para ustedes tengo la próxima canción. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengón, dando vueltas, alabando al Señor, dando vueltas, alabando al Señor, casi canta lo que suena y recibe bendición, recibe bendición, recibe bendición. Mira, mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! Y recibes sanación, el lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de paz. La fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui
na Radio Comissão Dia Novo com o Senhor. Maneira me dá mira luz, mas dia e dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Ahora esta noche quiero que vayan conmigo al cuarto capítulo del Evangelio de Juan, una historia maravillosa en la vida de Jesucristo. Y solo en un verso de la escritura, es un verso muy breve, dice, y tiene que pasar por Samaria. Jesús había estado enseñando. Los escribas y los fariseos habían estado escuchando. Le habían dicho que Juan el Bautista acababa de ser encarcelado. Y enseñaba como alguien que tiene autoridad. Y la gente vino a escuchar y enseñó con gran sencillez para que la gente común le escuchara con gusto. Y ahora tiene que volver a Galilea. Y al estar al sur en Judea, ahora va a ir a Galilea. No se sube a un avión, no se sube a un autobús, no se sube a un coche. Él camina. Y aunque no era una distancia muy larga según los estándares de hoy, en esos días era una distancia muy larga para ir de Judea hasta Galilea. Y él iba a Canaán. Pero dice que necesitaba pasar por Samaria, porque ves, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ellos no se querían. Se evitaron el uno al otro. Los samaritanos se habían cansado con otras gentes, no eran de sangre pura. Y luego, el pueblo judío siempre se iría por el lado oriental o se iría del lado oeste del río Jordán para evitar pasar por Samaria. Pero Jesús dice, necesita pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una cita a la que iba a cumplir. Esa cita se había hecho antes de los siglos, en los salones del consejo de Dios, que necesita pasar por Samaria. Ya sabes, gran parte de las tierras bíblicas son desiertas. El agua es extremadamente importante para ellos y los pozos son importantes en Samaria. Y al pie de dos montañas estaba el pozo de Jacob, el que Jacob había cavado. No solo hay agua que usted bebe para sus necesidades físicas, sino que hay agua espiritual. Jesús dijo, yo soy el agua de la vida. Jeremías dijo, porque mi pueblo ha cometido dos pecados, me han dejado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En varios lugares la Biblia se refiere a las personas que no tienen agua espiritual. Seréis como el jardín que no tiene agua, dice Isaías capítulo 1. En 2 de Pedro 2:17, estos son pozos sin agua, agua espiritual. La escritura dice en Isaías, mas los impíos son como el mar turbado cuando no puede descansar, cuyas aguas echaron lodo y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Dice que las aguas son como nuestro aliento, como nuestro espíritu, como nuestro corazón está turbado y nunca descansa. Yo he visto las aguas, nunca parecen descansar, siempre están moviéndose. Y Dios dice, no hay paz para los que rechazan a Dios. No hay paz para los que no viven para Dios. No hay paz. Ahora, la escasez del agua espiritual en todo el mundo hoy es tremendo. La gente tiene hambre y sed. Lo leemos constantemente en nuestros documentos. Y la gente de este país está yendo a los abrevaderos equivocados, buscando la satisfacción, buscando algo que solo les dé agua de vida. El pan de vida puede encontrarse y esa persona es Jesucristo. Él es el agua de la vida, Él es el pan de la vida. Puede recorrer por nuestras calles en las principales ciudades y ver a nuestros jóvenes buscando algo, no sé qué, dicen ellos. Como esa niña de la Universidad de Harvard, lloró durante varios días y finalmente el psiquiatra dijo, no puedo hacer nada por ella. Así que llamaron a la familia para que viniera y vinieron el padre y la madre. Y ella finalmente dice a su padre, padre, quiero algo, pero no sé qué es, no sé qué será. Y muchas personas son así.
Están buscando algo y van por todo tipo de cosas, ya sea la bebida o el sexo o lo que sea, para tratar de encontrar esa sed espiritual. Quizás es dinero, quizás es el sexo, lo que sea, pero no lo encuentran. No satisface realmente los anhelos más profundos de su corazón, buscando algo que les traiga satisfacción y sacia esta terrible sed espiritual que solo Dios puede satisfacer. El agua en Oriente Medio es muy escasa. A menudo es difícil de obtener. Un hombre que tiene un pozo de agua es a veces mejor que si tiene un pozo de petróleo. Muchas guerras se han librado por el agua. En nuestro texto de hoy, Jesús está enseñando en Judea. Está pasando por Samaria. Y es el camino más corto. Pero no es el camino del que el pueblo judío seguía, porque no tenían trato con los samaritanos. Jesús sabía de la mujer que iba a ver. Él sabía que tenía una cita con esa mujer. Él quería enseñar a sus discípulos una lección sobre las relaciones de raza, o una lección sobre cómo ganar personas para Cristo. Jesús estaba cansado. Se sentó junto al pozo de Jacob. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comida. Y esta mujer vino. Era casi mediodía. Las mujeres venían por lo general por la tarde cuando hacía más frío. Pero esta mujer vino sola a la mitad del día cuando hace mucho calor. Pero por su carácter, probablemente era una marginada social. Ella vino con su sed para sacar agua del pozo. Y Jesús le pide de beber. Eso la conmocionó absolutamente, porque los samaritanos y los judíos ni se hablaban entre sí. Y ciertamente ningún judío le pediría un favor a un samaritano. En ese momento Jesús estaba barriendo muchos prejuicios que tienen las personas, como el prejuicio racial. Una de las necesidades más grandes de nuestro tiempo es que el Señor entre en nuestro corazón y quite los prejuicios contra otras personas que no son y no se ven como nosotros, y que no tienen el mismo color de piel que tenemos nosotros. Se necesita oración de tiempo completo. Decir, oh Dios, quita esto de mi corazón. Y luego hubo un prejuicio nacional, porque los judíos y los samaritanos nada tenían que ver entre sí. Tenemos hoy una crisis de nacionalismo en muchas partes del mundo. Está subiendo. Por eso muchas personas están preocupadas por la situación del mundo, porque hay muchas áreas peligrosas en el mundo. Y siempre estaba agradecido por el trabajo que hizo gente como James Baker para ayudar a traer la paz al mundo. Pero Jesús vino a esta mujer sentada allí en el pozo de Jacob y le dijo, ¿me darás de beber? Y ella se asombró de tanta tolerancia, cortesía y bondad que vio en sus ojos. Ella le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con nosotros los samaritanos. Él no quería obligar la religión de ella. Empieza por otro lado, por otro tema frontal. Tiene tacto. Es diplomático. Él pide un favor. Se pone en obligación a la mujer. Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Dios nos ofrece a todos un regalo esta noche. Es algo que no puedes trabajar, es algo por lo que no puedes comprar, es algo que no puedes ganar. Es un regalo, es gratis. Es agua espiritual. Es el perdón de todos tus pecados por la cruz y la resurrección de Jesucristo.
Isaías, el profeta, dice en el capítulo 55, oíd todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compran, y coman, y vengan y compren vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? El profeta preguntó. ¿Y ustedes trabajan para lo que no satisface? Lo que trabajas tanto, y lo que deseas tanto, y lo que salgas a disfrutar, no satisface. Esta mujer respondió. Ella dijo, Señor, usted no tiene con qué sacar, y el pozo es muy profundo. ¿Dónde va a conseguir esa agua viva de la que hablas? Y ella confundió el tipo de agua de la que estaba hablando. Estaba hablando del agua viva, eterna. Ella volvió al pozo, estaba hablando de esa agua. Ahora la Biblia enseña que somos ciegos a las glorias y a la emoción del amor de Dios y al Evangelio. En 2 de Corintios 3:14 Dios dice, pero en sus mentes están cegadas. 2 de Corintios 4:3 y dice, pero si nuestro evangelio está oculto para los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los creyentes para que no les resplandezca el glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Debe brillar para ellos. Hay un poder sobrenatural que te ciega. Espiritualmente ciego andas. Físicamente tienes una vista perfecta, pero espiritualmente eres ciego. Estás cegado por una fuerza espiritual externa llamada el diablo. Y en 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Tampoco puede conocerlos porque son discernidas espiritualmente. Jesús dijo, todo el que bebe esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero el agua que yo le daré será en él un pozo que salta para vida eterna. Esa agua te ofrece él esta noche. Es tu llamada a tu espíritu, es tu mente sedienta de algo más en la vida que no has encontrado. Oh sí, puedes ser bautizado. Puedes haberte confirmado en la iglesia. Y eres una buena persona y vas a la iglesia. Y en lo profundo de tu corazón algo falta. Y no sabes qué es. No hay cumplimiento de la satisfacción y la paz que deberías tener. ¿Y qué crees que Dios te podría dar? ¿Qué debes hacer? Bebe del agua viva. Jesús proporciona el agua viva en la cruz. Él fue a la cruz. Como tan hermosamente cantó la señora Baker hace un momento. Y allí fue golpeado y vulnerado. Ese no era su verdadero sufrimiento. Su verdadero sufrimiento vino cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento terrible, terrible y misterioso, Dios había cargado sobre él los pecados del mundo. Tus pecados, mis pecados, en un mal fueron puestos en Jesús. Tomó el juicio y el infierno que yo merezco en esa cruz. Jesús estaba ofreciendo a esta mujer agua para su alma sedienta. Nuestras almas están vacías, solitarias y culpables. Ella sentía el vacío de su profunda alma y dijo, Señor, dame esta agua, yo tengo sed. Ella era muy sincera. Pero la sinceridad no solo es suficiente. Hace unos años en el Rose Bowl, un hombre recogió un balón en el fútbol. Todos gritaron, todos se pusieron de pie porque el marcador estaba empatado. Y él corrió para anotar un touchdown, pero se había equivocado de cancha. Y marcó para el otro lado. Fue muy sincero. Nunca viste un hombre más sincero como lo mirabas a él. Pero estaba equivocado. Puedes ser sincero en tu religión. Puedes ser sincero y estar equivocado, pero hay un camino, dice la Biblia, que parece correcto, pero su fin es un camino de juicio y de muerte. Puede estar en el camino equivocado
Y el Señor Dios te habla esta noche. Ven a la cruz por la fe. Arrepiéntete de tus pecados y recíbelo como tu Señor y Maestro. Asegúrate de ello. Hay cientos de ustedes aquí esta noche que tienen religión pero no están seguros de su relación con Cristo. Y les gustaría asegurarse antes de salir de aquí. Les gustaría saber que si usted muere esta noche irá al cielo. Pero no está seguro. No tiene esa paz y esa alegría que cree que está allí en algún lugar para ti y no la has encontrado. Ven y toma esta agua viva que es Cristo esta noche. Ahora el reino de Dios no se entra fácil. Jesús dijo que tienes que pasar por una puerta estrecha, caminar por un angosto camino, y usted puede ser incomprendido y perseguido y usted puede sufrir por su fe. Así que Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo, ve y llama a tu esposo. ¿Qué lugar tocó en su vida? Él conocía sus pecados. Él conoce el tuyo. ¿Qué inundación de abrumador culpa y remordimiento trajo esto? Ella se retorció. Era como si 1000 y 1000 palabras le hubieran encendido en su corazón. Cada secreto sucio de su vida saltó al deslumbramiento. Ninguna persona puede venir a Cristo hasta que no haya convicción de pecado, de que has pecado contra Dios. Y usted se debe arrepentir. Y el arrepentimiento significa cambiar de opinión, cambiar de dirección, cambiar de forma de vivir. Significa que estás dispuesto a cambiar. Ella lo encubrió en parte y dijo, no tengo marido. La escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Jesús suavemente le dijo, técnicamente tenía razón, ella no tenía marido. Ella había tenido 5 maridos y el hombre con el que vivía ahora no es tu esposo. Ella dijo 2 cosas. Señor, percibo que usted es un profeta. Y por favor, Señor, dame de esta agua viva. La quiero, la necesito, lo necesito en mi vida. En ese momento ella actuó a la luz de lo que tenía, que no era mucha. No hay que saber mucho cuando vienes a Cristo. No tienes que saber todo el evangelio, no tienes que saber la Biblia. Solo ven cómo eres. El ladrón en la cruz no sabía mucho, pero se volvió a Jesús mientras moría y dijo, Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Solo recuérdame. No tenía tiempo para unirse a una iglesia, no tenía tiempo para ser bautizado, no tenía tiempo para nada. Solo dijo, Señor, recuérdame. Eso es todo lo que necesitas, porque Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y tú y yo estamos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde adoras a Dios? No es lo importante. Así se adora a Dios. Usted lo adora en oración, en la lectura de la Biblia, en dar diezmos a la iglesia, en ir a la iglesia. Adoramos a Dios, lo adoramos. Y todo lo que hacemos es un acto de adoración si conoces a Cristo. En todas estas maneras adoramos a Dios. Jesús hizo la mayor de todas las revelaciones para ella cuando dijo, sé que viene el Mesías, que se llama el Cristo. Cuando Él venga nos va a explicar todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy Él, yo soy el Mesías. ¿Qué impacto eso fue para ella? Estaba hablando con el Mesías que tanto los samaritanos y los judíos estaban buscando y estamos buscando hoy. En ese momento ella se convirtió. En ese momento su nombre fue escrito en el libro de la vida. En ese momento ella tenía garantizado un lugar en el reino de los cielos.
Y a partir de ese momento ella se convirtió en testigo. Ella mostró que había conocido a Cristo. Dejó su pozo de agua y entró en la ciudad y dijo a los hombres, no a las señoras, porque probablemente no tenía nada que ver con ellas. Los hombres la conocían. Así que ella le dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Señor Jesucristo? Ella fue. Aquí estaba una mujer evangelizadora, evangelizando entre los hombres, hablándoles de Jesús. Ella no tenía mucha teología para decirles, ella no sabía qué decir. Todo lo que ella decía, vengan y vean a Jesús, y Jesús cambiará tu vida, como Él cambió la mía. ¿Ha estado con Jesús de esa manera? ¿Has venido? ¿Estás seguro de que tus pecados son perdonados en esa cruz? Él dijo, Señor, he pecado. Lo siento por mí. Lo siento por haber pecado. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir y venir por fe. No entiendo todo, pero vengo por fe. Te recibo como mi Señor y Maestro y mi Salvador. Hemos visto a cientos de personas cada una de estas 2 noches que hemos estado aquí. Yo le pido a la gente que venga y se pare frente a la plataforma. Y mientras vienen ustedes, dicen, Señor, yo voy a ti. Quiero asegurarme de mi relación contigo. Quiero estar contigo. Quiero esa agua viva en mi propia vida y en mi casa. Esa agua viva quiero en mi obra. Ahora, en mi vida, en mi mundo, en todo momento. Tengo sed. Necesito a Dios. Necesito asegurarme. Nunca sabemos cuándo va a llegar el momento, cuando tenemos que enfrentar a Dios. Voy a pedirle que se levante esta noche y se asegure de su relación con Cristo. Si estás con amigos o familiares, ellos te van a esperar y puedes reunirte después con ellos. Voy a orar contigo, darte una palabra y decirte algo. Después puedes llevarte esto a tu casa y estudiar y leer, y esto te ayudará a crecer. Todo el estadio, desde el estadio superior hasta arriba y hasta abajo, toma 5 minutos para que vengas. No dejes que la distancia te aparte de Cristo, porque nunca volverás a tener un momento como este. Ven ahora. En Pittsburgh pasó algo cuando puedes venir y hacer tu compromiso como este. Jesús dijo, si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Así que levántate esta noche. Ven, te vamos a esperar. Ven. Jesús murió en la cruz públicamente por ti, sangrante. Ahora puedes venir públicamente y decirle, sí, Señor, usted puede estar aquí sentado, usted puede estar allá, puede estar aquí arriba, donde quiera que esté, Dios te está hablando. Hay una voz que dice que debes venir a Cristo. Te vamos a esperar mientras vengas ahora mismo. Y esta agua viva te está esperando. Aleluya. Soy un pecador, porque vivo sin Dios y sin luz. Ando en sombra de muerte y también no conozco el amor. Soy un pecador, porque nunca me acuerdo de Dios. Porque siempre lo malo hago yo, aunque no quiera hacerlo. Quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Que en la vida sin Cristo no hay nada, que en la vida sin Cristo se va, como si fuera hierba. Que no he conocido el amor, conocido el Señor, y por eso soy pecador. La 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 la.
porque vivo sin Dios y sin luz. Y aunque tengo riquezas, no sé, porque me siento pobre. Soy un pecador, la conciencia me dice que sí. Tengo un peso en el alma porque no conozco al Señor. Quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Es que la vida sin Cristo no es nada, que la vida sin Cristo se va como si fuera hierba. Es que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador. Soy un pecador, porque nunca me acuerdo de Dios, porque siempre lo malo hago yo, aunque no quiera hacerlo. Es que la vida sin Cristo no es nada, que la vida sin Cristo se va como si fuera hierba. Es que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar al firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes si llueve en mi alma,
me escucha, me atrapa en sus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto, encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento donde esto empieza. Si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa, bendita tu risa, bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó. Porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control, nunca me abandonarás, nunca me abandonarás.
necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para Colombia, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré? Porque tú eres el único Padre Santo que acaba con la pena, el sufrimiento y el llanto. A ti yo vengo implorando por esa paz que mi tierra está necesitando. Si te pedimos que quiere la humanidad, solo tú, Jesús, líbranos de todo mal. Te lo rogamos y te lo imploramos. Solo tú, Jesucristo, mi tierra puede salvar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Dijo Juan un día a su papá, dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó.
Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar: qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, denle ropa nueva, vístanlo de gala, pues este es mi hijo amado al cual yo esperaba. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo amado me ha regresado. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que son las 9 menos 10 minutos. Lo que quiere decir que vamos rápidamente llegando al final de la transmisión de esta noche. Pero primeramente queremos enviar un saludo a nuestros hermanos Cedric y Geralda Solellana y su familia completa. También un saludo y deseo de bendición para Paulo y Laila Barbosa y Mateo Barbosa, para Carmen Barbosa también. Todo lo mejor para la semana que está por delante. Un saludo también, deseo de bendición para Marco y también Alejandra van der Linde y Narroa. Y un gran deseo de un gran shalom para la familia Solellana, para Cedric, para Geralda, para Sarifa, para todos, los niños, los sobrinos, todos. Especialmente para ustedes vamos por este canción y después regreso para finalizar.
que alguna vez fui malo, reconozco, y más de 1000 errores cometí, que como hombre mortal he caído muchas veces y Dios me dio el poder de levantarme. Quiero que sepan que hoy soy diferente, que un cambio en mi vida recibí, que ya no estoy atado a los lazos del pasado, donde no tuve tiempo para mí. No me declararía inocente, sin falla alguna y libre de culpa. Entiéndeme mi pueblo, que también tengo derecho a una oportunidad, Dios me la pudo dar. Un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Si hablaba mi vacío no se iba, si callaba tampoco se marchaba. Trataba de encontrarle a mi encierro una salida, mi vida se perdía cada día. No justifico nada con mi canto, quiero que el mundo sepa que no ando en lo mismo de ayer, que mi vida he cambiado, que Dios me ha dado otra oportunidad. Hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Esa, suena. Jesús, Él me llena de paz. Nuevo de verdad. Hoy no me aferro a nada, su amor me llena más, su amor me llena más. Y de esa manera vamos a concluir la transmisión de esta noche. Pero primeramente quiero hacer una llamada a ti que nos ha acompañado esta noche desde las 9 hasta ahora, desde las 7, perdón, hasta ahora. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes en tu corazón ese gran deseo que es tan urgente para tener un encuentro con Cristo, para empezar de nuevo, para pedir a Cristo para que sea el centro de tu vida, de todo tu ser. Si esta noche sientes en tu corazón ese deseo tan profundo para obtener un cambio en tu vida, para ser como la canción dice, para ser un hombre nuevo, una nueva mujer, esta noche te quiero dar la oportunidad para que oremos juntos. Si tú eres esa persona, puedes tener esta noche, esta misma noche, puedes tener un encuentro con Cristo Jesús. Oramos, solo tienes que
que decir: Señor Jesús, reconozco en este momento que soy un pecador y te pido tu misericordia y te pido tu perdón por todo lo que he hecho, pensado, los malos deseos que tuve en mí. Reconozco todo y te pido, Señor Jesús, para que hagas de mí un nuevo ser. Cúbreme, Señor Jesús, con tu sangre preciosa y purifícame. Crea en mí un nuevo corazón y dame un nuevo espíritu. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que fuiste para mí a la cruz para comprarme libre, para abrir un camino de salvación y de perdón para mí. Y que en el tercer día de tu muerte resucitaste y venciste a la muerte y al mundo. Señor Jesús, te pido para que me aceptas como un hijo de Dios. Abro la puerta de mi corazón y te invito para que entras en mi corazón y mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu perdón y por hacerme en ese momento, en este mismo momento, un hijo de Dios. Y desde este momento te pido para que me enseñes, para que me diriges, para que me das la fortaleza para seguir a ti por el resto de mi vida. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos hablar contigo y te queremos dar información. Y sobre todo queremos caminar contigo por ese camino que Dios abrió para ti. Ese camino de perdón de pecados. Y ese camino que lleva a la vida eterna. Amén y amén. Gracias por haber acompañado esta noche y si Dios permite estaremos la próxima semana de nuevo con otra edición de una nueva semana con el Señor. Me voy a despedir de cada uno de ustedes. Chao, chao, chao. Que Dios le bendiga en grande y que la semana que está por delante sea una semana de victoria, una semana de gloria. Y no olvida, todo lo malo, todas las circunstancias pasarán. Y vamos a finalizar con esta linda canción. Chao, 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 chao. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain, and the tears. Through my faith and my doubting, I know one thing for sure. His word is unfailing, His promise secure. Todo va a estar bien, everything will be alright. Whole world's in His hands, your whole world's in His hands. In the darkness, in the trials, He's faithful and He is true. The whole world's in His hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Oh, oh, oh. Yeah.
Father, you say everything's gonna be alright, but my circumstances say I won't last through the night. I need your word to hold me now, need you to pull me through. I need a miracle, a breakthrough, I need you. They say you hold the whole universe in your hand, but my world's falling apart like it is made of sand. Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith, you believe you are on my side. Open my eyes to see you working in my life. Let the past remind me you never fail, and tell my soul it is well. Oh. Y todo va a estar bien, everything will be alright. The whole world's in his hands, your whole world's in his hands. In the darkness, in the trials, he's faithful and he's true. Your whole world's in his hands, y todo va a estar bien. Everything, oh, oh, everything will be alright. Oh, 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 yeah. Todo va a estar bien. Oh, 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 sing I know everything will be alright. Oh, 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 yeah. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo, yo sé que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. The whole world's in his hands, your whole world's in his hands. In the darkness, in the trials, he's faithful and he's true. Your whole world's in his hands, y todo va a estar bien. Oh, 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 everything will be alright. Everything will be alright. Oh, yeah, yeah. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, oh, Everything will be alright. oh, oh. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. Todo el mundo en su mano está, todo el mundo en su mano está, todo el mundo en su mano está.